no construimos nuestra autoestima derrumbando la autoestima de otros. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de El Estandarte. El día de hoy estamos aquí con Andrés. Andrés es de Buenos Aires, Argentina. Actualmente estudia Derecho en la Uses. UCES en Buenos Aires. Él le gusta mucho la música. De hecho, está empezando un canal en YouTube donde interpreta algunas canciones y vamos a darles más información igual para que puedan ir a seguirlo. Pero gracias Andrés por acompañarnos hoy. Bienvenido. No, gracias a ustedes por la invitación también y de poder estar acompañándolos. Obvio. No sé si querías comentar algo de ese proyecto antes de empezar. Nada, que cuando entren van a ver un solo video, pero es algo que toma mucho trabajo, mucha producción y, y voy a seguir continuando. Ahora cuando vuelva a Argentina ya voy a empezar a grabar la siguiente canción, así que anuncio eso también de paso para que puedan estar enterados. O sea, hay más cosas en camino, digamos. Sí, sí. ¿Desde qué edad cantas? ¿O cómo ha Y, sido esto de la música para ti? O sea, ¿cuál es tu historia con esto de la música? y bueno, para mi familia es muy importante la música. Siempre fue muy importante la música. Mi papá, más que nada, especialmente por mi papá, él toca casi todos los instrumentos, canta muy bien y siempre lo admiré mucho al verlo a él, cómo tocaba, cómo cantaba. Y bueno, claramente cada uno cuando tenemos un papá así o nosotros como hijos queremos tratar de ser como ellos o poder aprender de ellos. Y bueno, desde muy chico nació mi amor por la música, cantar y, y el aprecio, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Buenísimo. Vale mencionar también que Andrés sirvió una misión en Chile, Santiago Sur, la misma misión. Van a decir, estos traen pura gente de Chile, Santiago Sur. La realidad es que, bueno, ahora que estamos comenzando, es la mayoría de gente que nos acepta la invitación, o la gente que puede, pero hay más gente en camino. El próximo, les prometemos que ninguno de los invitados va a ser de Santiago Sur. Bueno, y coincidió también Claro, que coincidió. Andrés estaba por aquí de viaje, entonces aprovechamos para poder conversar un poco. No podíamos perder la oportunidad. Pero bueno, en el capítulo de hoy vamos a basar un poco la conversación en un discurso que dio James E. Faust en BYU en 1983. De hecho, cuando vi el año en que se dio, me di cuenta de que ya pasaron casi 40 años y cuán vigente está lo que él compartió y tal vez se puede decir más vigente que nunca. El título es Autoestima, una gran necesidad humana. Y dando una pequeña intro a lo que él habla en ese mensaje, él dice que va a hablar referente, o sea, la autoestima, a lo que pensamos de nosotros mismos, cómo nos relacionamos con lo que otros piensan de nosotros y el valor de lo que logramos. La autoestima de la que él habla no es un amor, no es el amor propio ciego, arrogante y vano, sino una autoestima honesta, sincera y que se respeta a sí misma. Igual creo que vamos a comentar un poco más adelante en cuanto a ese tipo de autoestima, tal vez, no sé si llamarle errónea o extrema, que bordea el narcisismo, porque es importante también mencionarlo. Pero la autoestima que él menciona va al corazón mismo de nuestro crecimiento y logro personal. Y él dice que la autoestima es el pegamento que mantiene unida nuestra autosuficiencia, nuestro autocontrol, nuestra autoaprobación y mantiene seguros todos los mecanismos de autodefensa. Es una protección contra el autoengaño excesivo, la desconfianza, el reproche y el egoísmo. Entonces, con esa pequeña intro, solo para que se sepa de los temas que vamos a hablar, quería preguntar así, incluso sin haber hablado del discurso, ¿por qué piensan, o si piensan, que es relevante este tema de la autoestima? O usando el título del discurso, ¿por qué piensan que la autoestima es una gran necesidad humana, particularmente en estos tiempos?
Bueno, la introducción como cuando leíste eso fue como bastante claro y cuando yo lo leí que también me llamó bastante la atención, es como que lo expresaba diciendo que por medio de la autoestima no nos vamos a derrumbar. Si tenemos una buena autoestima, no vamos a caer, eh, vamos a estar más seguros y las cosas nos van a salir mejor. Tal vez hemos visto o sabemos de que cuando no hay autoestima en uno mismo, uno empieza a cometer muchos errores. No, obviamente no es porque uno lo quiera hacer, sino que está con dificultades, con preguntas, dudas de cómo resolver ciertas cuestiones en situaciones de la vida o personalmente. Y bueno, ahí es cuando nos lleva a cometer esos errores porque no tuvimos la autoestima adecuada. Yo creo que es importante porque pensando en términos generales, es difícil para nosotros, no sé cómo se sienten ustedes, pero yo creo que siempre es más difícil tener un buen tiempo o disfrutar el tiempo con alguien a quien no estimamos y tal vez no tenemos un aprecio muy grande a pasar tiempo con alguien a quien nosotros estimamos mucho y tenemos mucho cariño. Es mucho más fácil compartir, disfrutar y tener buenos sentimientos, tener buenas experiencias. Entonces creo que de la misma forma nosotros tenemos que ah, lidiar con nosotros mismos, por así decirlo, todo el tiempo. O sea, ah, estamos lidiando con nuestras decisiones, con las cosas que hacemos, con las cosas que pensamos. Estamos intentando mejorar. Y si nosotros no tenemos aprecio hacia nosotros mismos, si no tenemos esa estima, si no nos estimamos a nosotros mismos, va a ser difícil realmente tener buenas experiencias, va a ser difícil ver el lado positivo, sacar lo mejor de cada situación. Y yo creo que por eso es importante que empecemos a desarrollar esa estima por nosotros mismos. Somos la persona con la cual lidiamos todo el tiempo y a veces somos la persona con la cual a la cual criticamos más, con la cual somos más dura. A veces nos decimos a nosotros mismos cosas que no le decimos ni a las personas que peor nos cae. Ujú. Creo que a veces pasa eso. Pero sí, creo que hoy en día, para mí personalmente es súper importante este tema. Y creo que en esta época en que vivimos post pandemia, adaptándonos a esta nueva normalidad, o como se le quiera llamar, creo que la pandemia ha afectado mucho en la autoestima de todos, en nuestra autoestima, porque tuvimos mucho tiempo a solas, tuvimos mucho tiempo aislados de otras personas y tuvimos que lidiar más con nosotros mismos. Hace poco escuchaba a alguien que dijo, la pandemia nos enfrentó a nosotros mismos. O sea, el aislamiento nos hizo enfrentar a nosotros mismos, nos hizo encontrarnos tal vez con nosotros mismos. Entonces, creo que la autoestima es muy relevante, siempre ha sido, siempre lo ha sido, pero hoy es bien relevante. Y James E. Faust comparte 6 elementos esenciales para tener una autoestima sana y que nos ayude. Y el primer elemento que él comparte es mantengan su libre albedrío. Y citando un fragmento de lo que él dice en cuanto a ese concepto, él dice, para mantener su libre albedrío no deben ceder al el autocontrol ni ceder a los hábitos que atan, a la adicción que esclaviza y a la conducta que destruye. Algunos, después de haber sido atrapados, pasan los mejores años de sus vidas tratando de escapar de esos hábitos y se agotan tanto en el proceso que al final se encuentran libres de la adicción, pero gastados, consumidos, con los nervios disparados y el cerebro insensibilizado para siempre. Comentarios. Es bastante... No, es muy fuerte, en verdad. Y pienso que, no sé, lo grafica de una forma tan buena porque yo creo que cuando nosotros caemos en una de estas conductas adictivas, ya sea en algo pequeño como en algo grande, y es algo lo que he estado sintiendo últimamente, no que tenga una adicción tan grande como la que él menciona, pero por poner un ejemplo, para mí antes era muy fácil
a levantarme temprano en las mañanas. Yo 5:30, 6 de la mañana puedo estar despierto sin ningún problema si haya ido a dormir tarde. Y últimamente me ha estado costando bastante y tal vez ustedes piensan como qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando. Pero he empezado a reprochármelo mucho y se ha vuelto algo complejo el hecho de poder levantarme y no es como una adicción, pero es algo que por así decirlo yo siento que he perdido un poco el control y he empezado a reprochármelo mucho. He estado de hecho incluso un poco estresado y abrumado por eso. Y de cierta forma siento que me ha afectado la forma en la que me veo a mí mismo, solo por un cambio en mi comportamiento, algo que tal vez no es tan importante porque sigo haciendo las cosas que necesito en las mañanas y todo, pero me cuesta, me lo reprocho, me siento mal conmigo mismo y de cierta forma no me ha ayudado a construir. Yo creo que de cierta forma ha deconstruido, ha aportado a la deconstrucción de mi autoestima. Y cuando leí eso y cuando tú lo dijiste ahora, fue lo que vino a mi mente, que realmente está restando en mi autoestima. A mí lo que pienso, ¿no? Primer punto del albedrío, ¿no? Ser nuestros propios agentes, poder tener nuestro propio eh, control también. Eh, con respecto, llama eso la atención de las consecuencias que nosotros podemos perder por una adicción. Tal vez hablamos de adicciones y pensamos como, bueno, no sé, adicto a las drogas, adicto al alcohol, adicto a algo grande, ¿no? Malo. Y ya sabemos o lo tenemos por sabido que cuando caemos en esas adicciones perdemos cualquier tiempo en nuestras vidas, no progresamos, estamos trabados y toda esa descripción que también hace. Pero también, como hablaba Darío, puede haber también otras adicciones que sean mínimas o más chicas, como pueden ser internet, las redes sociales. Realmente puedo dar testimonio y testificar que si perdemos mucho el tiempo en las redes sociales o en internet, somos adictos en internet. No digo que sea algo malo usar las redes sociales o internet, pero hablamos acerca de cómo nos baja nuestra autoestima, ¿no? O cómo podemos dañarlo, porque si somos menos autosuficientes, dañamos nuestra autoestima, estamos menos inseguros menos seguros de nosotros mismos. Cuestión a lo que voy con esto es que tenemos que analizar que hay varias maneras también de cómo nosotros podemos caer en pequeñas adicciones que también nos pueden dañar y no nos estamos dando cuenta. ¿Vas a decir algo? Sí, iba a decir que a veces escuchamos esto de albedrío y hablamos de las adicciones y podemos pensar como, bueno, yo no tengo una adicción, o sea, no es como que dependo del alcohol, dependo de las drogas, no dependo de algo, pero ah, estas cosas, si bien las adicciones y el albedrío están relacionados, el albedrío no es solo eso, sino es también tener la capacidad de poder elegir por nosotros mismos en base a nuestra propia conciencia lo que nosotros sabemos que es correcto nos va a llevar a tener mejores oportunidades, pero cuando nos esclavizamos, por así decirlo, en diferentes cosas, estamos perdiendo ese albedrío y a veces podemos pensar, bueno, pero yo estoy decidiendo hacer esto, como yo estoy diciendo perder el tiempo en redes sociales, yo estoy decidiendo, pero realmente no es así porque si bien nosotros estamos haciéndolo, muchas veces lo hacemos inconscientemente ya. Y en ese proceso yo creo que se pierde el valor que tenemos nosotros, el valor que tiene nuestro tiempo y el valor de las cosas que podemos lograr. Muy cierto. Y antes de pasar al siguiente punto, me parece súper... O sea, no quiero dejar pasar este punto de las adicciones y del libro albedrío, y especialmente por cómo lo describe él, de no mencionar
que la pornografía es la gran adicción, la gran plaga de nuestra época. Realmente es algo que se viene reconociendo en la sociedad, en la cultura de hoy, en estudios y demás, que todos es muy fácil ser expuesto a eso y es muy fácil caer en la adicción, en el consumo. Y muchas personas no reconocen el mal que puede hacer. Incluso se normaliza el uso de la pornografía. Y me gusta lo que dice él porque podemos llegar a perder tiempo de los mejores años de nuestra vida y después entre que combatimos esa adicción realmente deja secuelas y deja nuestro cerebro insensibilizado y con nuestros nervios disparados, como dice. O sea, nos deja gastados. Y me parece importante porque muchas personas piensan que o no tenemos esa adicción o no tenemos tales adicciones, pero realmente hay consecuencias reales y está probado por estudios. Y no vamos a pasar mucho tiempo más hablando de esto porque yo creo que en algún capítulo, en episodio futuro, vamos a hablar más en detalle en cuanto a eso y traer personas que sepan más en cuanto al tema, más expertos. Pero no quería dejar pasar el punto porque es súper importante porque realmente todo este tipo de adicciones esclavizan y juegan con nuestro albedrío. O mejor dicho, nos quitan el albedrío. El segundo punto es cultiven humildad. Y él se refiere a la humildad que viene con la fortaleza y la paz. Es importante aprender a vivir con nuestros incorregibles defectos físicos y mentales sin tener que dar explicaciones. Me llamó la atención porque es cierto, obviamente hay debilidades que tenemos que debemos tratar de mejorar, que podemos mejorar, que deberíamos incentivarnos a mejorar, pero hay cosas con las cuales nacemos, especialmente las físicas, que no vamos a cambiar nunca y debemos aprender a tener la humildad de saber vivir con esas dificultades físicas, que son las que generalmente cuando uno es joven, de las cuales, no sé, se nos ríen o nos burlan, pero es importante aprender a vivir con eso, ser lo suficiente humilde como para reconocer que Dios nos creó así y ser feliz con eso y no tener que estar dando explicaciones de por qué uno tiene tal dificultad física o mental. Am, Me parece un punto excelente y quiero contar algo bastante personal. Mientras decías pensé y dije como no voy a hacerlo, pero después dije como sí, después dije no otra vez y bueno, decidí contarlo. Y en Ecuador hay mucha gente de color, de piel, hay variedad, gente con la piel muy clara, gente con la piel muy oscura, intermedio y todo. Especialmente a la escuela a donde yo iba, realmente no había muchas personas con tonos más oscuros en la piel. Ah, y recuerdo que creciendo varias veces como personas me hicieron comentarios un poco despectivos. A veces salía el tema de conversación de una forma bastante respetuosa y todo y como bastante normal y no me causaba nada, pero recuerdo que en algunas ocasiones personas hicieron comentarios un poco despectivos y me sentía mal, o sea, me sentía mal de mí, de cómo yo era, no sé si tiene sentido. Ujú. Y llegó un punto en el que ya un poco más grande, diría 15 16 años tal vez, pensé como, ¿por qué debería avergonzarme? O sea, de cómo soy, ¿me entiendes? ¿Por qué yo debería sentirme mal cuando una persona hace este tipo de comentario? Quien realmente debería sentirse mal es la persona que lo está haciendo por la capacidad de no entender que todos al final somos iguales, ¿no? Que hay cosas que realmente no nos definen. Y crecí. Ahora obviamente tengo, yo creo, un entendimiento mayor y es algo de lo que ya no me acomplejo, como tal vez lo hice en algún momento por comentarios que escuché de otras personas. Algo de lo que ahora como realmente, algo que me gusta mucho, algo que más que molestarme, es algo de lo que estoy orgulloso, entiendo al pasado de mi familia y todo. Y es algo bastante interesante, tal vez no tan relacionado al tema espiritual se podría decir, pero,
como tú mencionabas, o sea, entender que así somos, que tenemos la capacidad de ser grandes y ser buenos a pesar de cómo somos, y seas grande, pequeño, ah, bueno, me refiero alto, bajo, tal vez un poco más gordito, un poco más flaquito, o sea, eso no tiene nada que ver con quién tú puedes llegar a ser. Hablando sobre este punto tan importante que creo que es clave para poder desarrollar también los siguientes como pasos que se va a seguir mencionando después acerca de esto del desarrollo de la autoestima o cómo tener una autoestima segura. Creo que es como una base, un pilar. Eh, Prácticamente hay que tener humildad para aceptarse, eh, y hay que tener confianza, justamente hablando en esos términos de nuestras creencias, como decía Darío, de aceptarse en uno mismo. Y a ver, hubo algo que me hizo recordar y me venía recordando, que si no me equivoco en esta última conferencia, la que recién hubo, una autoridad general mencionó las personas más exitosas que, que yo he conocido, pues son las personas más humildes. Yo antes lo había escuchado anteriormente, pero del Elder Stevenson, que él decía, bueno, él es empresario y se juntaba con varios empresarios, y él decía que todas las personas que conoció eran los más mansos y los más humildes. Eh, no creo que haya coincidencia de por qué lo mencionan estas dos autoridades generales, sino que creo que hay una gran verdad que si no tenemos humildad, nosotros caemos en desesperación, y cuando caemos en desesperación, caemos en iniquidad por la desesperación que tenemos, y hablo en términos de iniquidad, de llegar a dañar esa autoestima. Creo que el siguiente punto, igual vale mencionar que él también menciona que tenemos que tener la humildad suficiente también para ser enseñados. O sea, ser sumisos en el sentido de aceptar las correcciones. Entonces va de la mano las dos cosas, creo. La humildad para querernos como somos y aceptar, a pesar de que nos lleguen a criticar eso, pero las cosas que nos puedan llegar a corregir, que podemos mejorar, también tener la humildad para tomarlo para nosotros. Y el siguiente punto es ser honesto. Y él dice, se empieza a ser honesto cuando sos honesto con quién realmente sos. Y eso va de la mano con aceptar nuestros defectos, reconocer también nuestros talentos y reconocer nuestras capacidades, límites y quiénes somos y quién podemos llegar a ser. Yo creo que esto de ser honesto está muy relacionado al tema de ser humilde, y poniendo tal vez enfocándolo de una perspectiva un poco diferente. Yo creo que a veces pensamos en humildad como símbolo de debilidad, y a veces pensamos que por ser humildes, ah, vamos a dejar que otras personas nos humillen, y no vamos a mostrar realmente quiénes somos. Tenemos que mostrarnos como esta persona débil que deja que todos le digan cosas, y que no reconoce lo que hace. Pero al contrario, yo creo que ser humildes es un símbolo de fuerza, de poder, de, como decía, el ser honestos con nosotros mismos, reconocer cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas. Y yo creo que cuando realmente reconocemos, y somos honestos y entendemos qué cualidades tenemos, qué cualidades no tenemos, podemos planificar nuestra vida, podemos enfocarnos en las cosas que necesitamos mejorar, hacer, y eso nos va a llevar a valorarnos más a nosotros mismos. Siguiente punto, que también está muy relacionado. Bueno, el punto 5 está muy relacionado. El punto 4 dice, ama el trabajo. Y lo que él dice es, hay muchas personas talentosas, pero la mayor parte del trabajo y las grandes cosas del mundo provienen de personas comunes con un talento que desarrollaron. Con frecuencia escuchamos a personas que dicen, el trabajo que yo hago no es importante, o soy solo esto o aquello.
pero cada trabajo que hay que hacer es importante. No importa lo mínimo que parezca, lo pequeño que parezca, alguien tiene que hacerlo y debido a eso es importante. Creo que de la mano con eso es no tirarnos abajo. A veces minimizamos mucho el rol que cumplimos en donde sea que estamos. Sea nuestro llamamiento en la iglesia, sea en nuestro trabajo, nuestro rol en un equipo, en un deporte. Muchas veces tendemos a minimizarnos, a tirar abajo nuestro aporte, porque confundimos un poco también que tal vez eso es humildad. Pensamos que al minimizar estamos tratando de ser humildes, pero es muy importante reconocer las cosas que hacemos bien también. Yo creo que la diferencia entre ser humildes y este narcisismo de yo soy el mejor, yo hago todo bien, mira, yo hice esto, mira, yo hice lo de acá, es reconocer tal vez cosas muy importantes que nosotros hicimos, reconocer nuestro trabajo, reconocer que nos tomó esfuerzo, reconocer que no fue fácil, reconocer si es que necesitamos ayuda de alguien más y entender que lo que logramos es fruto de trabajo y esfuerzo y no solo no solo ah, mi logro porque soy yo, porque soy chévere, porque soy bacán, no sé. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. No sé si tenías algún comentario, Andy. Em, Sin el trabajo, claramente nosotros no, ninguna persona puede llegar a ser autosuficiente y se nos insta a que podamos trabajar con, no por motivo de no caer en la ociosidad, no. Si caemos en ociosidad, nosotros caemos justamente en la falta de autosuficiencia y invita a que trabajemos para poder sentir esa autoestima, esa mayor autoestima. Es un tip, es algo que tal vez es un poco difícil de explicar por qué hay que hacerlo, por qué se nos insta a hacer eso, pero cuando uno lo hace, lo hace. Y ahora algo que me hace recordar es que está esa frase muy conocida de Elder Hinckley que cuando uno tiene problemas o dificultades o dolores de cualquier clase, lo mejor que nosotros podemos hacer es dedicar el tiempo a trabajar para poder recuperarnos y equilibrarnos mentalmente, ¿no? O espiritualmente. Una idea chiquitita antes de que, no sé si vas a continuar, pero es que yo creo que trabajar también nos ayuda a reconocer de qué somos capaces. O sea, cuando empezamos a hacer cosas difíciles y empezamos a trabajar, nos damos cuenta de que realmente podemos, que aunque nos cuesta, al final hay un resultado positivo. E incluso cuando fallamos, creo que nos damos cuenta de que podemos hacer algo, de que estamos haciendo algo, y eso le da muchísimo más valor a nuestras vidas. Y cosas difíciles y cosas simples a veces. O sea, por donde uno tenga que empezar. Capaz empezamos con algo chico. Empezamos a aprender ¿cómo se dice? Algún rubro nuevo. No sé, hacer carpintería. Un oficio. A un oficio, esa es la palabra, no me salía. A un oficio nuevo, carpintería. Digo porque me viene a mí del tiempo que estaba en secundaria que aprendíamos esas cosas, ¿no? Soldadura. Aprender todo ese tipo de cosas, cerámica y hacer esas cosas. Y cuando uno hace algo, no sé, yo me acuerdo que en carpintería hicimos varias cosas, un banquito, en herrería hicimos como una parrilla, en cerámica hicimos varias cosas de cerámica, vasos y demás. Pero cuando uno se da cuenta que puede hacer cosas, incluso cuando parecen simples o pequeñas, es eso, o sea, el sentimiento de decir, lo hice yo. Una satisfacción, sí. Lo hice yo y nadie más. Y relacionado a lo que iba a decir antes, es que la importancia del trabajo en ese sentido de vencer la ociosidad. Y creo que en este tema de la pandemia nos hizo acostumbrar a un ritmo de trabajo, de vida un poco más, no decir relajado, pero diferente a lo que estábamos acostumbrados. Y si bien hay muchas cosas que son buenas y que debemos tomar, porque tenemos más tiempo en nuestra casa, no sé, al trabajar desde la casa, más tiempo en nuestra casa, más tiempo con nuestra familia, no tenemos que caer en esa ociosidad de tener más tiempo para nosotros y dedicarlo simplemente al ocio. Que no está mal dedicar tiempo para hobbies y para otras cosas,
pero es importante que siempre estemos trabajando en algo. No importa lo simple que sea, pero en algo porque nos realmente eleva nuestra autoestima. No importa lo simple que sea. El siguiente punto es ama a otros y ámate a ti mismo. Y la pregunta que él hace es, como de hacernos a nosotros mismos esa pregunta, ¿estoy lo suficientemente seguro en mi amor por mí mismo como para reírme de mí mismo, admitir mis errores? Es un poco relacionado a lo que decíamos antes, pero también dice, estoy lo suficientemente seguro en mi amor por mí mismo como para aceptar amablemente un cumplido. Y eso es interesante porque muchas veces no nos gusta aceptar cumplidos de otras personas. O sea, cuando alguien nos halaga o nos dice algo bueno, tratamos de como sacárnoslo de encima. Como para... Pero a veces hay que aceptar y que nos digan algo bueno. Que nuestra mamá nos diga algo bueno, que nuestra esposa, un amigo, porque eso ayuda a nuestra autoestima y hoy en día tal vez muchas veces es más fácil sacarnos de encima el halago. No sé por qué. No sé por qué esa tendencia De de... hecho, justo estaba pensando y yo creo que me gustaría hablar del otro lado ahora y decir el impacto que nosotros podemos tener en las personas y cómo nosotros podemos ayudar a construir esa autoestima al dar cumplidos reales y sinceros. Como mencionaste, esposa, pensé como realmente yo me sentía así antes, alguien me decía un cumplido y yo estaba como, ja, 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 bueno, chao, así como bastante a la defensiva en ese aspecto y me sentía incómodo de los cumplidos. Ahora creo que con mi esposa me he acostumbrado bastante a eso y me ha ayudado a tener más seguridad en mí mismo. Y no sé, pero pienso que realmente podemos tener un impacto en las personas si es que somos sinceros, o sea, dar cumplidos sinceros, cosas que realmente nos gustan, algo muy bueno para tener pendiente y ayudar a que los demás también puedan construir esa autoestima. Yo agregaría como tener la capacidad de poder recibir buenos cumplidos y también tener la capacidad de recibir tal vez malos cumplidos, ¿no? O también aprender de reírnos de nosotros mismos. Es algo realmente que también forma parte de nuestra autosuficiencia, tener nuestra estima, una buena Autoestima. autoestima, eso sí. Porque prácticamente si no tenemos esa capacidad nos podemos dañar, pero solamente porque tal vez no sabemos no cómo hacerlo y claramente lleva todo un proceso y un aprendizaje. Pero cuando leías esa cita acerca de aprender a reírnos a nosotros mismos o eh, agregando esto de también aceptar malos cumplidos, yo también me empecé a recordar algo que había leído hace mucho tiempo. Yo antes tal vez era ese típico de persona que literalmente o no me podía reír de mí mismo o no sabía. Yo pensaba que tal vez que si se hablaba de algo de mí era como que no se podía mencionar nada de mí, como no se podía reír de mí o, o recibir algún mal comentario que tal vez era con un sentido de buen humor. Pero nada, lo que voy es que con esta dificultad que yo creo que antes tenía esa dificultad, recuerdo que leí la experiencia del presidente Grant en las enseñanzas de los presidentes de la iglesia. Y el presidente Grant justamente tenía este mismo problema, de que no podía aceptar como reírse de sí mismo o sentirse dañado de alguna forma. Él cuenta que cuando empezó a trabajar, siendo joven, eh, luego de un largo día laboral, recibió una paga y fue como poco la paga, ¿no? Y él se sintió ofendido por la paga, que no lo había considerado como suficiente. Por lo cual él la recibió, no le dijo nada a su jefe y se fue. Y al llegar, trato de recordar todo lo que puedo de la historia.
al llegar a su casa, donde haya sido, empezó a hablar con un conocido y se empezó a quejar. Y le dice, che, no me pagó lo suficiente, no, la verdad siento que fue como una falta de respeto. Y este amigo le pregunta, bueno, pero él tuvo la intención de ofenderte, tuvo la intención de dañarte o causarte algún daño. Y él le dice, el presidente Grant, ¿no? Entonces su amigo le responde, bueno, entonces eres un tonto por ofenderte. Corta. Sí, sí, sí. Ta. Y cuando yo leí eso, claramente me hizo cambiar la perspectiva, ¿no? De cómo nosotros podemos eh, aprender a reírnos un poco más de nosotros mismos, de cómo tal vez muchas veces los comentarios que nos hacen no tienen al final la intención de dañarnos, ¿no? Como vos comentabas, Darío, sobre eso del color de piel, que tal vez a veces molestaba o dolía lo que decían, pero al final la persona no tenía ese daño, ¿no? esa intención. Entonces, creo que me pareció algo como interesante de poder compartir. No, buenísimo. No estar a la defensiva, ¿no? No estar... Muchas veces estamos... Es normal estar a la defensiva siempre. Creo que es normal que en la rutina, en tantas cosas que hacemos, entramos en nuestro caparazón, por así decirlo, y siempre estamos un poco a la defensiva. Antes de comentar el punto número 6, que quiero dejarlo para el final, porque es como el punto más, tal vez, importante en el orden. Si bien él lo menciona como el punto número 6, él aclara que es el más importante. Quería hacer un paréntesis para mencionar este otro tipo de autoestima, porque hemos mencionado lo que es James E. Faust, los consejos que él da para desarrollar este autoestima saludable. Pero está este otro tipo de autoestima que, como mencionábamos, va más para el lado del narcisismo. Que es cuando pensamos que la autoestima es lo que define nuestro valor como persona. O sea, la autoestima que tengo es, soy una buena o una mala persona. Y eso define el autoestima. Y estaba leyendo un poco de lo que dicen psicólogos y expertos un poco más en el tema. Y generalmente cuando tenemos esa perspectiva, esa percepción de la autoestima, necesitamos adquirir esa autoestima por sentirnos más especiales o por encima del promedio. Generalmente esa es la perspectiva o la percepción en cuanto a la autoestima, para tener autoestima. Y eso es bastante ilógico, pero es la percepción que se ha desarrollado en la cultura en cuanto a la autoestima. Pero es ilógico porque si yo te digo a vos que sos promedio, yo te digo, sos un jugador de fútbol promedio, es como que te duele, como que soy promedio. Si te digo, sos un cantante promedio, como que duele, ¿no? O sea, se ve como un insulto que te digan que sos promedio. Pero entonces si se percibe, como que para tener buena autoestima uno tiene que estar por arriba, sí o sí, del promedio. Si todos tenemos esa obligación, o percepción de obligación, de estar por encima del promedio, El nuevo promedio. es el nuevo promedio, exacto. Es esa ilógica que hay. Pero al caer en esa percepción de la autoestima, que es donde estamos un poco como cultura, si uno se pone a pensar, empezamos a obtener esa autoestima al tratar de sentirnos mejor que la otra persona. Al hacer que la otra persona se sienta menor que vos. O hacer algo para sentir que nosotros estamos por encima de la otra persona. Y de hecho, en cuanto a eso, Elder Holland, en un gran mensaje, hablando de la parábola de los obreros de la viña, que es tal vez un discurso que tenemos que hacer algún episodio. Justo iba a mencionar algo de eso. Sí. Él dice, la primera lección, codiciar, poner mala cara o procurar la desdicha de otros no mejora tu posición, ni el degradar a otros eleva la imagen de ustedes. Por tanto, sean amables y estén agradecidos de que Dios es bondadoso, porque es una forma feliz de vivir. Y como mencionaba, creo que hay una epidemia, una pandemia de este tipo de percepción, de este tipo de narcisismo en nuestra cultura. Y otra pandemia que hay en nuestra cultura es el bullying, que proviene de esta necesidad
de hacer sentir que los otros son menores o peores que nosotros. Porque ¿por qué los jóvenes hacen bullying? Porque sienten la necesidad, tal vez, de Ponerse a un nivel superior. ponerse en un nivel superior, sentir que son más poderosos, más fuertes que aquella persona a la que están molestando. ¿Por qué hay mucho prejuicio? ¿Por qué alguien de un partido político, de una religión, de un grupo étnico, tiene que pensar que una persona de otro grupo o de otra agrupación es menor o peor que esa persona por ser parte de ese grupo? Generalmente es para sentirse mejor de uno mismo, decir, yo soy parte de este grupo y es mejor. Entonces, eso eleva mi autoestima. Y lo que iba a decir es que hoy en día, porque me imagino que eso ha sido así siempre, pero hoy en día, con el creciente uso de fotos y videos como lenguaje principal en las redes, en los medios, creo que se le da una importancia absurda, desproporcionada al aspecto estético y al aspecto físico por sobre todas las demás dimensiones de nuestra persona frente a los ojos de los demás y por lo tanto de nosotros mismos. Y de hecho de eso se aprovechan las redes sociales. Lo mencionabas un poco vos antes, Andrés. Las redes aprovechan la fascinación que nos causa espiar las vidas ajenas e impactar a los demás con nuestra propia imagen para mantenernos indefinidamente cautivados. Más aún, y esto lo estoy citando, dado que cada uno de nosotros comparte contenido muy poco espontáneo de los momentos más destacados de nuestro día y convenientemente editado para que parezca mucho mejor de lo que fue, cuando después nosotros vamos en el colectivo, apretados, aburridos, mirando una red social, resulta inevitable que tengamos la errónea sensación de que somos los únicos que tenemos una vida común. Es inevitable que la comparación contra estos falsos ideales nos deje desilusionados respecto de nuestra propia vida. Y estos estándares que se ponen en las redes sociales, yo creo, de belleza, de estética, de aspecto físico, son hasta imposibles de lograr, porque estos modelos a seguir que se ponen usan filtros, Photoshop, editan y de todo, entonces hace que sea bastante imposible y que en la comparación que puedan ser jóvenes nosotros en algún momento, siempre salgamos perdiendo y siempre salgamos con una autoestima para abajo, así, no para abajo, para abajo. Entonces, y algo más que quería citar, y ahí comentamos, pero los me gusta y la cantidad de seguidores son la moneda en la que hoy se comercia la aceptación social. No sé si están de acuerdo o no, pero me llamó la atención la cita. Y dice, cada acto queda sujeto a la cuantificación pública de la cantidad de me gusta que recibe. Y esta es mi cita favorita porque en esta sí estoy muy de acuerdo. Es algo que muchas veces hablo con mi esposa. Como resultado, empezamos a vivir la vida para mostrarla, no para disfrutarla. Eso, mencionas eso y es como que me tocas una herida, así como... ¿Por qué? No una herida en el sentido me duele, pero es como que me hinjas para que hable, porque tengo un montón de ideas y creo que lo hemos hablado igual un poco. Pero yo a veces veo las redes sociales y pienso, o sea, digo, si alguien espontáneamente quiere compartir su vida en las redes sociales, como genial, en verdad, ningún problema. Sube tus historias y todo bien chévere. Pero hay veces en las que me doy cuenta que personas realmente solo quieren mostrar que ellos están en esto y eso los hace más, no sé cómo digan en otros países, más chéveres, más geniales. Y lo hacen solo para mostrar, mira, yo tengo esto, tú no. Mira, yo hago esto, tú no. Y como tú dices, viven en una fantasía de que su vida es mejor porque ellos hacen estas cosas. Y tal vez otra persona que nunca pone cosas en redes sociales hace cosas similares o más emocionantes, visita más lugares. Y esta persona que pone las historias se cree mejor que la otra que no pone las historias. Solo porque esa persona nunca está mostrando en redes sociales lo que está haciendo y lo que está y qué pasa en su vida. Entonces yo creo que realmente las redes sociales son geniales. O sea, si tú quieres mostrar lo que haces en tu día espontáneamente, genial. Son muy buenas para comunicarse y todo. Pero han creado un mundo totalmente falso de lo que tener una buena vida, vivir una buena vida y ser una buena persona es. Yo creo que lo han cambiado y completamente. Ahí te dejo, pero y creo que incluso hay personas porque
hay personas, me imagino, que tal vez no se sienten mejores simplemente por publicarlo y todo. Pero también está el hábito de que, me gusta eso, de que, y tal vez no es su culpa, ¿eh? O no es la culpa de las personas, y tampoco es que nos creemos, no, no quiero sonar que nosotros nos creemos mejores No, por no, no hacer no, eso. para nada, para nada. Pero es un tema real porque las redes sociales, las plataformas, hay ingenieros del comportamiento detrás que quieren que esas personas caigan en esos hábitos, que caigan en ese comportamiento. Entonces tampoco es su culpa. El tema es que no hay que ser tan ingenuos, hay que tratar de no ser ingenuos para no caer en esas cosas. Pero yo lo que a veces me pregunto es, esas personas, cuando se están comprando ropa, ¿están pensando realmente en cómo se van a sentir cómodos con esa ropa o que les va a gustar a ellos? ¿O están pensando cómo se va a ver esto en Instagram? ¿Cómo se va a ver esto en Facebook? O cuando salen a comer con su esposa, es como que lo primero que van a hacer es publicarlo, lo que están haciendo, en vez de vivir el momento. Y enfocarse en tener un buen momento con su esposo, con la persona que están Exacto. saliendo. Entonces es algo que, un pensamiento que antes, al usar un poco más las redes sociales, la verdad es que me ha apartado un poco más, pero antes al utilizar más, es algo que he tratado de hacer, siempre vivir más el momento. No voy a engañar, o sea, saco fotos, porque es el recuerdo para tener después, y a veces lo comparto con mi familia, porque es alguien que quiero compartir lo que estoy haciendo y demás. Pero a veces me pregunto si esas personas es como que están viviendo las cosas con más pendientes de que lo van a publicar, de que lo van a mostrar, o de realmente lo están disfrutando en el momento. Y algo más que yo siempre he pensado es como, voy a poner un ejemplo, viajaste a un lugar súper genial donde todos tus amigos quieren viajar y tú sabes que todos tus amigos quieren viajar a ese lugar, entonces tú viajas, te sacas la foto, la subes a Instagram y, o sea, yo me pongo del lado del amigo, veo, oh, mi amigo está ahí y puedo ponerme a pensar, oh, mi vida es aburrida, yo no tengo esas oportunidades de viajar, yo siempre he querido ir. Y empiezas a poner a esa persona como más. Pero realmente, o sea, ¿cómo eso afectó su vida? O sea, él fue a ese lugar, genial, yo creo, me alegro, genial, pero ¿y mi vida cómo la afecta? E incluso esa persona va a volver del viaje, va a tener una buena experiencia, pero ¿qué le hace? O sea, ¿qué está haciendo esa persona mejor de lo que yo soy? ¿Tiene sentido? O sea, que realmente nada, realmente todos vivimos circunstancias, cosas diferentes, somos diferentes, pero nada de eso nos hace mejor el uno del otro. Creo que ahí tenemos que volver al tema de la autoestima y la intención también, ¿no? Porque eh, hablando de esas dos perspectivas, el que publica y el que está afuera mirándolo, es cierto, es verdad, como decía Gio, ya las redes sociales están diseñadas de tal manera para también manipular nuestro comportamiento y también eh, poder estar dedicando más tiempo perdiendo nuestro tiempo en esas redes sociales. Pero a lo que voy con esto es que también está en la responsabilidad del otro decidir cómo afectarle eso, tener la autoestima. Y yo decía, ¿no? Esto de la intención, considerar que la otra persona, me refiero a lo que podemos llegar a pensar nosotros, que esa persona no tiene esa intención, ¿no? De causar ese daño o ese mal, ¿no? Cuando hablábamos de esto me ponía a recordar y pensar algo que decía nuestro presidente William, que siempre me dejó pensando, que él decía que una de las claves para conseguir nuestra miseria es vivir comparándonos con los demás. Me acuerdo que lo compartía ahí con los misioneros que llegaban. Y realmente es así, ¿no? Que si nosotros vivimos comparándonos con los demás, que podemos caer en ese hábito en las redes sociales, eh, es algo que nos va a causar mucho daño, pero está nuestra decisión de decidir eso, cómo nos afecta o cómo caemos en eso. Y para completar nada más lo que él decía, porque finalmente también recuerdo una vez él me dijo en una entrevista, o sea, siempre vas a encontrar gente que es peor, o sea, que es menos de lo que tú eres, pero también siempre vas a encontrar gente que es más, que es mejor. Entonces nunca vas a ser feliz, o sea, vas a vivir una vida de quiero ser como esta persona, quiero ser como esta persona,
y tal vez nunca vas a poder ser como esa persona en el ámbito que tú quieres ser, entonces vas a vivir una vida miserable, triste. Y algo que quería aclarar, porque tal vez alguien escuchando va a decir, estos hipócritas se creen que utilizan mejor las redes Se cae la sociales y eso. muerte. La verdad no. Y tampoco me molesta que haya gente que No, quiera usar las redes. y Cada como uno dije, lo o sea, auto- si espontáneamente te sale, o Sí, sea, genial. espontáneamente, y si no espontáneamente, la verdad es que a mí no me va a molestar. Es como decía vos, a mí no me hace daño. Lo realmente comento porque es mi opinión y veo eh, que las redes sociales realmente manipulan mucho y generan estas adicciones que mencionábamos y pueden llegar a ser que no estemos disfrutando la vida. Entonces, si hay alguien ahí que está escuchando y dice, la verdad es que yo posteo mucho, a mí me gusta compartir con todas las personas lo que hago y disfruto la vida así. O sea, No, está bien y a eso me refiero espontáneamente, o sea, si a ti te gusta hacerlo, si te sientes bien, genial, pero yo creo que es más que nada que no dejes que eso te afecte, te haga sentir menos, que si no subiste algo como Exacto. estás siendo una mala persona, fallaste, ya no vas a poder demostrar que eres mejor, que eres bueno. O sea, yo digo genial, o sea, cada quien en verdad, no creo que eso es algo bueno o malo. Yo creo que lo malo está en si dejas que eso te afecte y te haga ver de menos, si en algún momento no cumples con el estándar. Exactamente. Pero valía la No, aclaración porque no, tampoco quería hacer completamente. sentir mal a alguien también que Completamente. publica o realmente estamos hablando de la autoestima, tampoco quería hacer sentir mal a alguien que le gusta publicar o que está mal publicar. E incluso yo creo que, no quiero extenderme mucho, pero creo que incluso puede ser una muestra de autoestima también. O sea, yo realmente, a mí me cuesta mucho sacarme una foto y subirla a redes sociales. No me gusta personalmente y yo admiro a las personas que tienen el valor de hacerlo porque me parece que realmente aprecian, aman como son y me parece genial. Yo creo que hay muchas cosas buenas. Salió que tocamos el punto tal vez de la parte negativa, pero yo creo que hay cosas positivas Exacto. que se pueden destacar y tal vez podemos hablarlo en otro momento. Y lo vamos a hablar. Pero bueno, era la aclaración. El punto 6 para concluir, Sí. es amar a Dios. Y eso como que calla todas las otras cosas. Y la importancia de amar a Dios y la... Quería mencionar más que nada la influencia que puede tener el amar a Dios y el recíprocamente entender que Dios nos ama a nosotros individualmente. Si bien Él ama a todos, también nos ama individualmente. Porque hay muchas personas que han pasado por cosas muy difíciles, por, no sé, divorcios, la pérdida de un ser amado, eh, a una persona que se siente sola, una persona que enfrenta sentimientos muy difíciles, ansiedad, depresión, las cosas Enfermedades físicas, que mentales. las cosas que mencionábamos. Y puede llegar a ser difícil entender que Dios les ama, entender que Dios tiene un plan para ellos y llegar a amar a Dios. Pero por lo menos lo que sí quería decir es, en mi pensamiento personal, es que realmente llegar a amar a Dios y llegar a entender que Él nos ama y llegar a conocer realmente el carácter de Dios, que es lo que me gusta por lo menos de la Iglesia de Jesucristo, que nos ayuda a entender un poco más el carácter de Dios, nos ayuda a entender que Él es alguien más cercano a nosotros, no es una deidad que está lejana y que observa y ya está. De hecho, José Smith una vez dijo, tener fe no es creer en un poder superior. Creo, porque él dice, todas las personas, la mayoría de las personas creen en un poder superior, pero tener fe es llegar a conocer a Dios, llegar a conocer cómo es Dios y llegar a conocer qué es lo que espera Dios de nosotros y cómo lo espera. Él no espera perfeccionismo, Él no espera que no haya defectos en nosotros. Él espera que tratemos y que mejoremos y que acudamos a Él para conocer nuestros talentos, que le preguntemos a Él cuáles son nuestros talentos, que ayudemos a otras personas a conocer sus talentos. Y si fallamos, Él va a estar ahí, Él no va a ser alguien que se va a alejar simplemente. Creo que a veces siempre decimos, ¿no? Si pecas, si haces algo malo, Dios se aleja y el Espíritu se aleja. Y es cierto, el Espíritu se aleja, pero Dios va a estar ahí si vos vas a Él. O sea, no es que Él se va a alejar en el sentido de te va a abandonar.
va a ser más difícil tal vez adquirir la presencia o sentir la presencia, pero el amor de Dios va a estar disponible para todas las personas. Y es importante entender eso. Solo por eso, yo creo que explicaste muy bien el tema de que Dios nos ama, pero solo para dar un poco mi perspectiva y lo que he aprendido en cuanto a esto de no sentir a Dios porque hicimos algo malo, y yo creo que eso depende de nosotros más que de Él. O sea, su amor, su capacidad para ayudarnos está ahí y está sobre nosotros, pero si nosotros conscientemente en rebeldía nos alejamos de Él, estamos poniendo una barrera entre nosotros poder sentir ese amor y poder utilizarlo. Entonces, cuando nosotros empezamos a intentar, empezamos a buscarle, así sea de la forma más pequeña, con un deseo sincero, ah, está ahí disponible y tenemos un acceso libre. Entonces, yo creo que es muy importante entender que la barrera es puesta por nosotros cuando en rebeldía nos queremos alejar de Dios y no es Dios quien pone la barrera como tú hiciste algo malo, chao, sino es más algo que depende de nosotros. Sí. Yendo para el lado de amar a Dios, ¿no? Me hace recordar la escritura, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eh, y cómo lo relaciono a esto, viendo lo que de la autoestima, ¿no? De la autosuficiencia. Yo recuerdo que en La Leona había un artículo que hablaba de ese tema, de qué pasa que me siento tal vez con la baja autoestima o no me siento autosuficiente y, y daba toda una explicación de por qué podría llegar a ser, pero en fin, la respuesta que daba era, no saben qué hacer para ser autosuficientes o sentirse con una buena autoestima, guarden los mandamientos de Dios. Esa era la idea que cerraba al final. Y muchas veces no, tal vez no lo vemos o no llegamos a comprender cómo esos mandamientos o los mandamientos de Dios están para ser una herramienta y al final poder bendecirnos y dejar de, no sé, tener esos errores que no queremos o no sabemos cómo resolver ese error y estamos trabados o- y, y no sabemos qué hacer. Y en fin, se resume como a eso, guarda los mandamientos. Eh, y nada, testifico y creo mucho en eso, que desde que yo empecé a ver los mandamientos de esa perspectiva, pude ser más autosuficiente y con una más sobre mí mismo. Sí, y ya para ir terminando, yo creo que quiero, al menos de mi parte, quiero terminar con esta idea y es que, ah, haciendo un resumen de todo lo que dijimos, es que no construimos nuestra autoestima derrumbando la autoestima de otros. Y especialmente si amamos a Dios, yo creo que la mejor forma de construir nuestra autoestima es ayudar a otros a que ellos también puedan construir su autoestima. Y si lo vemos en un largo plazo, yo creo que si nosotros vemos que realmente estamos ayudando a otras personas y vemos que realmente tenemos un impacto en los demás, eso nos va a ayudar a nosotros a sentirnos muy bien y a darnos cuenta realmente de lo que somos capaces. Bueno, pero con eso concluimos el capítulo de hoy, pero queríamos reiterar las gracias a Andrés por tomarse el tiempo de estar con nosotros, las cosas que compartió. Y gracias por ustedes por escuchar, si es que escucharon. Ojalá algo les sirva. Y recordarles que Andrés tiene su canal, así que puedan visitar el canal de él y ver el contenido que él está haciendo, que es súper bueno. Eso, gracias Andrés por acompañarnos en verdad y yo creo que fue una conversación muy, muy amena y esperamos que sea de utilidad para todos. Y también, no sé, coméntenos qué hacen ustedes para fortalecer su autoestima. Pueden ir ahí en Instagram, en Facebook también, En YouTube, en donde YouTube sea. ahí. Si es que, digo porque también me Sí, imagino sí, haber sí. personas escuchándonos en las plataformas de streaming y no hay como poner como un comentario ahí. Pero compartan con nosotros qué hacen para fortalecer su autoestima y también si hay alguna idea en cuanto a algo que dijimos, si no están de acuerdo con algo, ah, coméntenlo. En verdad nos encantaría poder escuchar y aprender de ustedes también.